Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo suscribiéndose a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo esta linda capotita para un bebito de 0 a 3 meses. Ahora ustedes la pueden hacer para niñas o para niños y está bien fácil de hacer. Hace varios meses les mostré cómo tejer este ajuar que incluye la chaquetita y el pantaloncito con el gorrito. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar todos los enlaces de este ajuar. También hice otra capotita, esta que está aquí, miren qué linda está, así es como se mira. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Estoy usando de la marca que se llama Bernat Baby Sports. Voy a usar este hilo en el color blanco y también voy a usar en el color celeste. Pues bueno, para empezar vamos a hacer un círculo mágico. Para hacer un círculo mágico agarramos el hilo así, miren, lo pasamos por los dedos y agarramos aquí donde se unen y adentro de este círculo jalamos una lazada. Y ahí está el círculo mágico. Ahora, si ustedes prefieren hacer 4 cadenas y unirse a la primera cadena y después hacer 2 cadenas, también lo pueden hacer. Pues bueno, aquí miren, adentro de este círculo vamos a hacer un total de 12 puntos altos. Las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Así es que aquí vamos a hacer 12 puntos altos. Así es que continúen, terminemos de hacer los 12 puntos altos y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 12 puntos altos, ahora nada más jalamos aquí para que se cierre este círculo. Ahora aquí, miren, nos vamos a unir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que encima del primer punto alto, así vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos que hicimos en la vuelta anterior, al modo de terminar con un total de 24 puntos altos. Empezando encima de este mismo punto donde hice el punto deslizado, que es el primer punto alto, voy a hacer 2 puntos altos. Encima del siguiente también lo mismo, 2 puntos altos y así voy a continuar hasta terminar esta segunda vuelta. Continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta y tengo 24 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto, aquí miren, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 2, 1, 2, 1 y así vamos a continuar. Aquí, en este mismo punto donde hice el punto deslizado, que es el primer punto alto, voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Encima del siguiente voy a hacer 1. En el que sigue voy a hacer 2 y así voy a continuar haciendo 2, 1, 2, 1. Al final de esta tercera vuelta vamos a tener un total de 36 puntos altos. Continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la tercera vuelta y tengo un total de 36 puntos altos. Para terminar vamos a irnos aquí encima del primer punto alto, ahí, y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la tercera vuelta con 36 puntos altos. Ahora para la cuarta vuelta hacemos 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 1, 2 puntos altos, 1, 1. Así es que aquí, en este mismo punto que es el primer punto alto, vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2, luego 1 encima del que sigue y 1 encima del que sigue. Luego vamos a hacer 2 en el que sigue, 1, 2 y de vuelta 1, 1, 1 y 1. Así es como vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Al final de la cuarta vuelta vamos a tener 48 puntos altos. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy al final de la cuarta vuelta y tengo un total de 48 puntos altos. Para terminar vamos a irnos encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos la cuarta vuelta con 48 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 1, 1. 2 puntos altos, luego 1, 1, 1. Les muestro. En este mismo punto donde hicimos el punto deslizado, que es el primer punto alto, vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. En los siguientes 3 puntos altos, un punto alto en cada uno. 1, 2, 3. De nuevo, 2 puntos altos en el punto alto que sigue. 1, 2. Y de nuevo en los siguientes 3, un punto alto en cada uno. 1, 2, 3. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 5. Al final de la vuelta número 5 vamos a tener 60 puntos altos. Continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 5 y tengo un total de 60 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos. Luego en los siguientes 4 puntos vamos a hacer un punto alto en cada uno. Así es que 2, 1, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 1. Les muestro. En este mismo punto donde hicimos el punto deslizado, que es el primer punto alto, vamos a hacer 2 puntos altos y luego en los siguientes 4 puntos altos, un punto alto en cada uno. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ahora en el siguiente punto alto voy a hacer 2 y en los siguientes 4 voy a hacer un punto alto en cada uno. Y así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener un total de 72 puntos altos. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la vuelta número 6. Aquí me uní al inicio con un punto deslizado encima del primer punto alto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y esta vuelta está terminada con un total de 72 puntos altos. Ahora lo que vamos a hacer es con el color celeste vamos a iniciar el punto que vamos a usar para hacer este gorrito, que es el punto estrella. Aquí lo que vamos a hacer es, miren, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y encima del sexto punto, que es este, voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada ahí y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahí está. Ahora, para hacer el punto estrella, lo que vamos a hacer es, miren, en la segunda cadena después del gancho, voy a meter el gancho y voy a jalar una lazada. Incluyendo la lazada que ya tenía en el gancho, tengo 2. En la tercera cadena meto el gancho, jalo una lazada, tengo 3. En este punto alto donde hice la cadena, meto el gancho, jalo una lazada, llevo 4. En el siguiente punto 5 y en el siguiente punto jalo una lazada, tengo 6 lazadas, 2, 4, 6, jalo una lazada y cierro este primer punto estrella. Ahí está, miren. Ahora hacemos una cadena y aquí está el primer punto estrella. Ahora para hacer el siguiente punto estrella, meto el gancho en el ojito del punto estrella, que es este, miren ahí. Meto el gancho, jalo una lazada, tengo 2 lazadas. Aquí a un lado del punto, esta barrita que está allí, meto el gancho, jalo una lazada, llevo 3 lazadas. En este punto donde jale la última lazada, miren ahí, meto el gancho, jalo una lazada y en los siguientes 2 puntos altos jalo una lazada. Ahí está, tengo 6 lazadas, cierro una cadena. Ahí está el segundo punto. Otra vez más, meto el gancho en el ojito del punto, jalo una lazada, aquí a un lado, jalo una lazada. En el punto donde jale el último punto de este segundo estrella, jalo una lazada y en los siguientes 2 puntos altos, jalo una lazada. Ahí está. Jalo una lazada, cerramos una cadena. Otra vez más, meto el gancho en el ojito del punto estrella, jalo una lazada,
a un lado, jalo una lazada, en este punto aquí, jalo una lazada y en los siguientes 2 puntos altos jalo una lazada. Tengo 6 lazadas, jalo una lazada y cierro una cadena. Otra vez más, meto el gancho en el ojito del punto, a un lado, 3, 4, 5, 6. Jalo una lazada, cierro una cadena. Así es como vamos a continuar hasta llegar más o menos aquí. Vamos a dejar, quiero dejar 12 puntos altos aquí en el centro. Así que nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy por terminar esta última vuelta. Hasta aquí tengo un total de 31 puntos estrellas. Aquí no he cerrado el último punto porque lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Miren, para cerrar este último punto vamos a cargar el gancho y en este mismo punto donde donde jalamos la última lazada, y miren, voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Vamos a hacer un medio punto alto allí en este último punto. Ahora, entre aquí y aquí tenemos 10 puntos altos de separación. Así es que ahora, para hacer la segunda vuelta, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta les voy a mostrar dónde voy a meter el gancho. El gancho se va a meter aquí, miren, en estos ojitos de cada punto estrella, miren ahí. Vamos a meter el gancho y vamos a hacer 2 medios puntos altos. Así es que empezando en este primer ojito ahí, metemos el gancho y hacemos 2 medios puntos altos. 1, 2. En el siguiente lo mismo, 1 y 2. En el siguiente 1 y 2. Ahí está, así es como vamos a trabajar esa segunda vuelta y como pueden ver allí se está formando ya el punto estrella. Así es que continúen, terminemos esta segunda vuelta y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. En esta segunda vuelta hicimos 2 medios puntos altos adentro de cada ojito de punto estrella. Miren, ahí está, así se nota el punto ya. Ahora, estas son las 2 vueltas que vamos a repetir para formar el punto estrella. Aquí para terminar esta segunda vuelta siempre nos vamos a ir encima de aquí. Miren, se mira ahí 2 lazadas ahí. Ahí voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Y así terminamos la segunda vuelta con 62 medios puntos altos, las 2 cadenas aquí al inicio, más el punto bajo aquí al final. Así es que ahí está. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta tercera vuelta vamos a hacer la primera vuelta de nuestro punto estrella. Así es que aquí miren, en la segunda y tercera cadena vamos a meter el gancho y vamos a jalar una lazada. 1, 2, tengo 3 lazadas en el gancho. Ahora voy a meter el gancho encima de este primer punto bajo, jalo una lazada y en estos 2 siguientes medios puntos altos de este punto estrella, miren, en cada uno voy a jalar una lazada. Ahí está, tengo 6 lazadas, 2, 4, 6, jalo una lazada y cierro este primer punto estrella. Ahí está, con una cadena. Ahora para hacer el siguiente lo mismo, vamos a meter el gancho en el ojito del punto, jalo una lazada, a un lado, jalo una lazada, en este huequito, miren en este mismo, jalo una lazada y en estos 2 medios puntos altos que siguen, meto el gancho, jalo lazada, meto el gancho, jalo lazada, 6 lazadas, cierro una cadena. Así es como vamos a continuar para esta tercera vuelta, así es que nos vemos al final para mostrarles el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Ahora para terminar aquí, miren, vamos a hacer un último medio punto alto aquí donde están estas 2 cadenas. Miren, ahí a un lado metemos el gancho y hacemos un último medio punto alto aquí al final. Aquí al final de esta tercera vuelta tengo 31 puntos estrellas más este medio punto alto que acabo de hacer aquí al final. Ahora, para la cuarta vuelta vamos a hacer la vuelta de los medios puntos altos, así es que aquí vamos a hacer 2 cadenas, vamos a girar adentro de cada uno de los ojitos de cada punto estrella. Miren ahí, vamos a hacer 2 medios puntos altos, empezando en este primero aquí, metemos el gancho allí y vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2, luego 2 en el siguiente ojito, 2 en el siguiente ojito
Y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta de medios puntos altos. Ahí está. Continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta cuarta vuelta. Ahora para terminar, miren, siempre vamos a hacer un punto bajo aquí al final, donde está este punto. Ahí se notan las dos barritas ahí. Vamos a hacer un punto bajo al final. Ahí está, y así termino esta cuarta vuelta con un total de 62 medios puntos altos, no incluyendo este último punto bajo ni las dos cadenas aquí al inicio. Ahora, de aquí en adelante ustedes van a repetir estas dos vueltas para formar el punto estrella. Así es que aquí les voy a mostrar lo que tienen que hacer en la vuelta número 5. Van a hacer 3 cadenas y van a girar. Y en la segunda y tercera cadena van a jalar una lazada. Llevo 2, 3, encima de este punto bajo, 4, y en estos dos medios puntos altos de este primer punto estrella, jalamos lazada. Tengo 6 lazadas, jalo una lazada, cierro, una cadena, ahí está el primer punto estrella. Ahora, para hacer el siguiente, en el ojito del punto estrella, meto el gancho, jalo una lazada, a un lado, jalo una lazada, y aquí en este mismo punto donde jalé la última lazada del punto anterior, jalo una lazada, y en los siguientes dos medios puntos altos jalo una lazada. 6 lazadas, cierro, una cadena. Ahí está, así es como vamos a continuar. No estoy segura cuántas vueltas vamos a hacer, pero continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 5 vueltas de punto estrella, 1, 2, 3, 4, 5, y me está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 13 centímetros y medio, que son más o menos 5.25 pulgadas. Ahora, estaba grabando y se me perdió lo que ya había grabado, así es que el gorrito que iniciamos con blanco y celeste está ya terminado, así es que decidí volver a grabar otro con este color, ya que el hilo se me terminó en este color, pero miren qué lindo está. Así es que vamos a hacer exactamente lo mismo, por eso es de que este se mira diferente del que comenzamos a hacer. Pues bueno, aquí miren, para hacer la siguiente vuelta, aquí yo hice una cadena. Vamos a hacer lo siguiente, miren, vamos a meter el gancho en este primer punto y voy a hacer un punto deslizado. En el siguiente voy a hacer otro punto deslizado, y así es como voy a hacer esta parte aquí. Voy a hacer punto deslizado para que ayude a cerrar un poquito esta parte por alrededor de la carita del bebé y no quede tan abierto. Así es que esto es lo único que vamos a hacer, solamente meter el gancho en cada uno de los puntos y hacer puntos deslizados. Miren, así es como se mira. Así es que continúen, nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos puntos deslizados por alrededor del frente. Miren, ahí está, así es como se mira. Así es que ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar puntos bajos por esta parte aquí. Así es que voy a hacer una cadena y en este primer punto que está ahí, miren, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo en este siguiente punto. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en este último voy a hacer uno más, así es que 11. Ahora vamos a hacer estos 10 puntos altos, pero vamos a empezar aquí, miren, en este punto donde está este punto estrella, así es que voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos. Teníamos 10, terminamos con 12 hoy. Miren, ahí está. Ahora vamos a irnos aquí. Voy a saltar esta parte aquí y aquí. Aquí es donde hacíamos la cadena. Así es que ahí voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo. Aquí vamos a trabajar 11 puntos bajos entre este que acabo de hacer y este último. Así es que continúen, terminen de hacer estos 11 puntos bajos y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, hice un total de 11 puntos bajos para esta parte, así es que tenemos 11 más 11 más 12 aquí en el centro. Ahora vamos a hacer 3 cadenas, vamos a girar. Aquí vamos a trabajar puntos altos en cada uno de estos puntos bajos. Empezando en el segundo, aquí voy a hacer un punto alto. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Voy a hacer 10 nada más. Así es que ahora me voy a ir encima de este primer punto alto y voy a hacer un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos altos. Me voy a saltar este punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto alto. Ya luego aquí vamos a trabajar estos 10 puntos altos, así es que continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos últimos 10 puntos altos, así es que tenemos, miren, aquí hay 10, aquí hay 12 y aquí hay 10. Ahora lo que vamos a hacer en esta última vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a trabajar puntos bajos encima de cada uno de estos puntos, empezando encima de este primero, punto bajo encima del siguiente y así voy a continuar hasta llegar aquí a este otro lado haciendo puntos bajos. Nos vemos aquí al final para mostrarles ya el gorrito terminado. Ok, estoy aquí al final, me hace falta hacer este último punto bajo, así es que voy a pinchar aquí esta segunda cadena al final y voy a hacer el último punto bajo. Ahí está, así terminamos esta parte, ya corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Ahora, ya el gorrito está terminado, miren, ahí está. Aquí lo que pueden hacer es pasar un listón y hacerlo como este gorrito que tengo aquí, miren. Que lo hice de igual manera. Aquí nada más se pasa el listón y aquí a un lado se hace un moñito y se le pone una florecita si ustedes quieren. O lo podemos hacer como este que está aquí donde le vamos a agregar estos cordoncitos. Así es que les voy a mostrar cómo yo hice para hacer estos cordoncitos aquí. Pues bueno, nos vamos a ir aquí es donde hemos terminado. Vamos a agarrar el hilo vamos a dejar una colita larga, así más o menos, no sé, son como unas 24 pulgadas. Vamos a hacer una lazada aquí en el centro. Este lado viene del ovillo y este es el hilo que hemos dejado aquí. Así es que aquí, miren, con un gancho vamos a meter el gancho aquí en este último punto bajo que hice. Voy a jalar esta lazada ahí y aquí. Este hilo viene del que dejamos sobrante. Voy a meter el gancho aquí en este punto. Voy a levantar, no sé, tal vez unos 4 puntos. Estas son las cadenas aquí, así es que aquí voy a ir 3 y 4 en este punto de la esquina ahí. Pueden levantar 3 si quieren, yo voy a levantar 4. Ahí está, 4 puntos. Ahora vamos a agarrar los dos hilos juntos. Vamos a jalar una lazada y la vamos a pasar por estos 4 puntos que teníamos ahí. Ahí está. Ahora vamos a dejar a un lado el hilo sobrante. Aquí vamos a dejar este hilo a un lado. Este es el hilo sobrante y este es el que viene del ovillo. Así es que vamos a hacer esto. Vamos a enrollar el hilo y jalamos una lazada. Enrollamos el hilo y jalamos una lazada. Enrollamos el hilo, jalamos una lazada. Y así es como vamos a hacer estos cordones. Lo mismo van a hacer al otro lado. Ahí está. Así es que continúen. Luego vengo y les muestro ya el gorrito terminado. Y terminé de hacer mi cordón, me está midiendo aproximadamente 8 pulgadas, que son más o menos 20 centímetros. Ahora aquí para terminar vamos a cortar el hilo y vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está. Esto es todo lo que vamos a hacer aquí al final. Si ustedes quieren pueden hacer tal vez un nudito así como hice yo.
Y bueno, ahí están ya los 2 cordones terminados. Y ustedes van a hacerlo exactamente igual aquí este otro lado. Y miren, ahí está. Y bueno, aquí está ya el gorrito terminado. Miren qué lindo se mira. Ahí está con el punto estrella. Voy a ver si hago otro suétercito. Ya en mi canal ya tengo un suétercito con el punto estrella. Aquí está el otro gorrito con el que iniciamos en el color blanco y luego este celeste más claro. Y aquí está, miren los gorritos terminados. Miren qué lindos están. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.